Entonces sí se puede conocer a Dios, pero necesitamos que Dios se revele. Mateo capítulo 11, verso 25 hasta el 27. ¿Ya está ahí? Leamos. En aquel tiempo, hablando Jesús, dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque ocultaste estas cosas a sabios e inteligentes, y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así fue de tu agrado. Todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Si usted pone atención al verso 25 al 27, los versos de antes, Jesús está evangelizando a sus propios pueblos. Y muchos de sus pueblos, ¿verdad?, han sido indiferentes a la predicación del Evangelio. Han sido indiferentes porque Él ha hecho muchos milagros. Están contentos hasta cierto punto porque tienen un profeta entre ellos. Se decía que cómo era posible que de Galilea saliera algo bueno, porque parecía ser un lugar muy insignificante. Pero estos pueblos que tuvieron al Señor Jesucristo rondando entre ellos, haciendo milagros, predicando la palabra de Dios, parece que fueron los que menos creyeron en Él. ¿Se acuerdan de Nazaret? ¿Cómo respondió Nazaret a la venida del Mesías? En Lucas, si usted lee Lucas, casi lo agarran para matarlo, si no es que se escapa. Entonces Jesús, ¿verdad?, les da unas advertencias muy terribles. Y les dice que si los milagros que se hubiesen hecho con ellos, si hubiesen hecho en Sodoma y Gomorra, ellos se hubiesen arrepentido. Por tanto, mayor castigo para ellos. Y después de esa advertencia, ¿verdad?, Jesús alaba al Padre, no está desanimado, lo alaba porque dice que Él ha ocultado las cosas de los sabios e inteligentes y las ha revelado a los niños. Pone toda la potestad de la revelación hacia una persona de Dios en las manos de Dios. Y dice que todas las cosas han sido, ¿verdad?, entregadas por su Padre, y que nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. ¿Sí? Entonces, ¿qué se necesita para que Dios sea revelado a una persona? Según ese texto. Según el texto 27, ¿qué se necesita para que Dios pueda ser revelado a la vida de una persona? Y yo voy a pedir que varios me contesten y voy a dar el tiempo. Al que el Hijo lo quiera revelar. ¿Conocer al Hijo? Al que el Hijo lo quiera revelar. Al que el Hijo lo quiera revelar. ¿Alguien más quiere añadir algo? Que el Hijo lo revele. Que el Hijo lo revele. ¿Alguien más? También que dejemos que el Hijo trabaje por medio de nosotros. Siempre oro que vean al Hijo en mí, en cómo yo soy, en mi cara, en mis palabras, cómo los ayudo. ¿Qué puedo hacer yo? Okay. Hacer, como el ejemplo que nos ha dado, hacer ese ejemplo en nuestras vidas. Definitivamente, para que Dios se revele a la vida de una persona, se necesita de conocimiento de la palabra de Dios. ¿Sí? Entonces, si yo comienzo, ¿verdad?, a usar la revelación de la naturaleza para tratar de hablarle a una persona de Dios, es algo bueno. Porque hay suficiente evidencia que yo puedo utilizar, ¿verdad?, para ayudarle a una persona. Pero nos vamos a dar cuenta que la revelación natural, el que yo le hable de pruebas, no lo va a convencer. La única manera de que una persona pueda ser convencida de quién es realmente Dios y le sea revelado quién es Dios, es que el Hijo se lo revele. Es la cuestión de esta parte de las Escrituras. El Hijo tiene que revelársele a esa persona. Pero obviamente, ¿cómo lo va a hacer? ¿Utilizando qué? La palabra de Dios, ¿verdad? Tiene que ser la palabra de Dios a final de cuentas. Entonces, de eso es lo que quiero hablar un poquito, ¿verdad? De cómo Dios se revela a través de su palabra y lo hace a través de su Hijo. Entonces, no podemos decir que Dios se va a revelar a la vida de una persona sin la palabra de Dios. Es imposible. Se necesita de la palabra de Dios.
Entonces, el punto número 1 es la necesidad de que Dios se revele a nosotros. El punto número 2 que vamos a mirar, nunca podremos conocer a Dios completamente. Y el punto número 3, me voy a mover un poquito, es que podemos conocer verdaderamente a Dios. El 3 y el 2 parece un poquito contradictorio, pero no lo es. ¿Se alcanza a mirar ahí? Entonces comencemos con el punto número 1, ¿verdad? La necesidad de que Dios se revele a nosotros. ¿Por qué es necesario que Dios se revele al hombre? Veamos algunos textos. Voy a leer 4 textos y le pido que todos me ayuden a buscarlos. Primero los Corintios 1:21. Primero los Corintios 2:14. Segunda los Corintios 4, del 3 al 4. Y Juan 1:18. Primero los Corintios 1:21. Dice de esta manera: porque ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios por medio de su propia sabiduría, agradó a Dios mediante la necedad de la predicación salvar a los que creen. ¿Puede el mundo conocer a Dios en su propia capacidad de sabiduría? ¿Puede o no puede? No. ¿Sí? ¿Seguro? Vamos a leer otra vez. Porque ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios por medio de su propia sabiduría, agradó a Dios mediante la necedad de la predicación salvar a los que creen. Según este texto, ¿qué se necesita para salvar? Predicación. Creer. ¿Qué más está ahí? Aparte de creer. ¿Creer en qué? La predicación. En la predicación del Evangelio. ¿Sí? Entonces, en la propia sabiduría del mundo, el mundo no puede conocer a Dios. O sea, no nos debemos de engañar. Las personas en su propia sabiduría jamás van a poder conocer a Dios. Si tú estás aquí y has creído, no fue por tu propia sabiduría. En absoluto. Ni por tu capacidad. Vea primero los Corintios 2:14. Solo tenemos que avanzar un poquito más. Primero los Corintios 2:14. Pero el hombre natural, ¿quién? ¿Quién es el hombre natural? Todos, hermano. ¿Los creyentes? No. No. ¿Quién es el hombre natural? Los no creen. Los no creyentes. Los no creyentes, el hombre sin Cristo, el hombre que no ha venido a la fe todavía. Pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedad, y no las puede entender porque se han de discernir. ¿Cómo se han de discernir? Espiritualmente. Entonces, ¿puede el hombre natural conocer a Dios en su propia sabiduría? No. No. Necesita creer al Evangelio. Si está creyendo otra cosa que no es el Evangelio, sigue en una condición como hombre natural. Vea, por ejemplo, 2 Corintios, avancemos. 2 Corintios capítulo 4. Capítulo 4, versos 3 y 4. Y si todavía nuestro evangelio está velado, voy a leer el 2 para que haga un poquito de sentido. Lo hemos leído antes, pero ponga atención. Decía Pablo que la manera como ellos hacían el ministerio era de esta manera: sino que hemos renunciado a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino que mediante la manifestación de la verdad nos recomendamos a la conciencia de todo hombre en la presencia de Dios. ¿Qué hacía Pablo? No adulteraba la palabra de Dios. ¿Cómo se recomendaba la conciencia de las personas? Bueno, hablando la verdad, viviendo la verdad. Y luego dice el verso 3, y si todavía nuestro evangelio está velado, si después de que nosotros hablamos la verdad, compartimos el evangelio, y a pesar de eso todavía está ciega la persona, dice, y si todavía nuestro evangelio está velado, para los que se pierden está velado. Si una persona está sin Dios y se le predica, se le explica el evangelio con todo detenimiento, y esa persona no cree, se niega a creer, bueno, pues esa persona sigue ciega.
sigue estando en una condición de ciego. Eso es lo que él está explicando ahí. Y es importante porque Pablo entendía que él no tenía la capacidad para convertir a ninguna persona. Ninguno de nosotros tiene la capacidad o poder alguno, y yo quiero que lo entendamos, hermanos. ¿Por qué debemos de vivir una vida de buenas obras glorificando a Dios? El propósito principal de vivir buenas obras es primeramente para glorificar a Dios, ¿sí? Porque si no, en ocasiones vamos a frustrarnos, porque podemos vivir una vida que le agrada a Dios, que le honra a Dios, y si aún así las personas a las que les predicamos el Evangelio no se convierten, podemos tomarla contra Dios y decir: Señor, yo he vivido el Evangelio, Señor, yo he sido buena persona, he sido buen creyente, ¿por qué mi familiar no se convierte? En ocasiones vamos a caer en la posición de querer que Dios nos pague. ¿Me explico un poquito lo que le trato de explicar? ¿Sí se entiende un poquito? La razón de poder predicar el Evangelio y vivir de tal manera es absolutamente para la gloria de Dios. Y nosotros debemos de explicar el Evangelio de la mejor manera posible que nosotros entendamos. Porque el Evangelio es lo único que puede prenderle la luz a una persona. No sabiduría humana. Dice el verso 4, en los cuales el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos. ¿Quién ha cegado el entendimiento de los incrédulos? El diablo, Satanás. Para que no vean el resplandor del Evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Entonces, si ve la gravedad del asunto, el estar como hombre natural o el estar ciego no es una cosa tan simple. Es una cosa seria. Y podemos ver que es tan serio que necesitamos depender tanto de Dios, porque Dios es el único que puede revelársele a una persona. Pero obviamente no caigamos en la excusa: bueno, como Dios es el único, entonces yo no voy a hacer nada. No, porque Dios nos ha dado el Evangelio. ¿Qué nos ha dado Dios? El Evangelio. ¿Qué debemos de hacer nosotros con el Evangelio? Compartirlo. Compartirlo. ¿Sí? Debemos nosotros dedicarle más tiempo a nuestra propia sabiduría o al Evangelio. Sabiduría para luego compartirlo. Pero ¿qué es lo que más necesitamos? ¿Sabiduría humana o necesitamos el Evangelio? El Evangelio. ¿Creen que deberíamos de conocer más el Evangelio? Sí. Porque en el Evangelio es donde está el poder de Dios. Solo en el Evangelio está el poder de Dios, ¿sí? Vayamos rápido a Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1. Vea el verso 16 y 17. ¿Alguien me ayuda a leerlo? Ahí es. Del verso del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Hasta ahí, ¿hasta dónde dice? Hasta 17. Hasta ahí nada más. Entonces, vea, voy a volver a comenzar con la pregunta que hice al principio. ¿Se puede conocer a Dios? Sí. ¿Es con sabiduría humana? No. ¿Con qué es? Con el Evangelio, ¿sí? Con el Evangelio. Con la locura de la predicación, ¿de qué? Del Evangelio. Entonces nosotros deberíamos de invertir más tiempo en predicar el Evangelio y explicarlo mejor, cada vez mejor, entre más vamos madurando, porque en el Evangelio está el poder de Dios para salvar, ¿sí? Entonces, a Dios le plació, ¿verdad?, a revelarse a los hombres en la palabra de Dios, pero también le plació particularmente salvar a las personas a través del Evangelio. Entonces, eso nos debe de ayudar a nosotros
a cada día ser más conscientes y pensar y preguntarnos, ¿qué tanto yo sé del Evangelio? Si yo les hiciera una pregunta a cada uno de ustedes ahorita y les preguntara, explíqueme el Evangelio, ¿qué me explicaría? Porque dice la Biblia que el poder de Dios está ¿en qué? En el Evangelio. Si yo explico el Evangelio a un incrédulo, ahí está la posibilidad del poder de Dios para alumbrarle el entendimiento. ¿Sí o no? Sí. Pero si yo no sé el Evangelio, ¿qué puedo hacer para ayudar a una persona que está ciega? A ver, ayúdenme. ¿Qué puedo hacer yo? Orar por la persona. Orar por la persona. ¿Qué más? Invitarlo para que escuche el Evangelio. ¿Sí o no? Tal vez yo no lo entiendo muy bien, pero tal vez le puedo presentar a alguien que se lo puede explicar mejor. Pero también recuerde que no es excusa para que uno no lo conozca mejor. ¿Sí? Debemos de conocer mejor el Evangelio. Quédese con esa pregunta. Si yo le volviera a preguntar qué es el Evangelio, ¿qué me explicaría? Y quédese con esa pregunta, ¿verdad? Entonces sí se puede conocer a Dios, pero la manera de conocer a Dios es a través de la palabra de Dios. El Hijo de Dios es el único que puede revelarse a la persona y lo hace a través del Evangelio, ¿verdad? No debemos de ser personas fatalistas, que decimos, bueno, Dios es el único que tiene el poder para revelarse, entonces yo no voy a hacer nada. No. Sino que como tú entiendes la magnitud que solamente Dios se le puede revelar a la persona a través del Evangelio, tú deberías de responder y decir, yo debería de conocer más el Evangelio y yo debería de saber explicar mejor el Evangelio. Porque solo en el Evangelio está el poder de Dios. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Aprender mejor el Evangelio. Si no lo entiendo muy bien, me acerco al pastor y le pregunto, pastor, explíqueme el Evangelio porque creo que todavía no lo he entendido bien. Porque quiero explicarlo mejor a aquellos que no conocen el Evangelio. Entonces, ahí está el poder de Dios. ¿Se puede conocer a Dios? Por supuesto que se puede conocer a Dios. La revelación natural no es suficiente, se necesita de la revelación especial, que es la palabra de Dios y del Evangelio. Entonces, ¿por qué les hablé de la necesidad de que Dios se revele a nosotros? Porque no se puede con sabiduría humana. Sin la Biblia es imposible conocer a Dios. Porque vean cómo está el mundo. ¿Con cuántas religiones está el mundo? ¿Pueden mencionar algunas? Budismo. Budismo. Mormones. La religión que es una secta salida del cristianismo, que son los mormones. Musulmanes. Los musulmanes. Testigos de Jehová, otra secta salida del cristianismo. Catolicismo romano, que es una versión de cristianismo torcida, ¿verdad? Tuvieron el evangelio en el principio y se torció y se ha convertido en un evangelio diferente. No tienen el evangelio. Es un evangelio más basado en las obras. Eso es lo que sucede sin la revelación del evangelio, un desorden. Eso es lo que nosotros somos los seres humanos sin la revelación especial de Dios. Creamos nuestras religiones, pero todas esas religiones, ¿cuál es el énfasis de todas esas religiones? Las buenas obras. Las buenas obras. Pregúntale a un mormón, a un testigo de Jehová, a un musulmán, ¿cómo le puede hacer para tener la vida eterna? ¿Y qué te va a contestar? Todos te van a contestar haciendo buenas obras. El corte de todas las religiones es el mismo. Entonces, aunque tengan un nombre diferente, tú investiga un poquito, en esencia, cómo se pueden salvar siendo buenas personas. Y eso es un evangelio falso. Por eso cuando nosotros predicamos el verdadero conocimiento de Dios y predicamos el evangelio verdadero, choca. Es chocante. ¿Te ha tocado que tú le compartas a una persona el evangelio un poquito más elaborado? ¿Y cómo comienza a reaccionar? Molesto. Molesto, es chocante. ¿Por qué creen que el verdadero evangelio sea chocante? Porque confronta tu pecado. Confronta. ¿Qué más? Otra idea, porque va en contra de nuestra propia naturaleza. A nosotros los seres humanos nos gusta que se nos reconozca. Y el evangelio no nos pone en primer lugar. ¿A quién pone en primer lugar? Dios. A Dios como el soberano de todo. Y eso es chocante, porque uno quiere estar en el centro. Pero Dios está en el centro. Entonces, recordemos esto, es importante que
la necesidad de que Dios se revele existe porque necesitamos depender de Dios y del Evangelio y conocerlo mejor, porque es la manera como Dios se revela a los hombres, porque los hombres que hacen tuercen la verdad. La segunda cosa, nunca podremos conocer a Dios completamente. ¿A qué me refiero con esto? Es un término un poco raro, lo voy a escribir. Me dice si entiende la palabra y si no la definimos. ¿Entienden esa palabra? ¿Alguien puede leerla si se cansa a mirar? Incomprensibilidad. Es un término que aparece en la Biblia, que Dios es un Dios incomprensible. Dios está mucho más alto que nosotros, mucho más alto. No podemos compararnos con Dios. Entonces, Dios para nosotros es un Dios incomprensible. Le voy a pedir que me ayuden a definir esa palabra. ¿Qué es incomprensible? Algo que no podemos entender. ¿Alguien más le gustaría añadir otra cosa? Más allá de lo que podemos comprender. Más allá, ok. ¿Alguien más? Más allá de la capacidad humana para poder entender. Más allá de nuestra capacidad, ok. Entonces, ¿por qué la Biblia presenta la idea de que nunca podremos entender completamente a Dios? Bueno, porque vayamos a la Biblia, Salmo 145:3. Salmo 145:3. Grande es el Señor y digno de toda alabanza. Su grandeza es insondable. Pudiésemos meter la palabra incomprensible ahí. Su grandeza es incomprensible. Ahora, ponga atención. ¿Dios se ha revelado a nosotros, sí o no? Sí, ¿A través de qué se reveló a nosotros? de su Hijo. Del Evangelio, ¿sí? Dios se reveló a nosotros a través del Evangelio, a través de su revelación especial, que es la palabra de Dios. Pero una vez que Él nos ha sido revelado, nosotros podremos conocer cosas acerca de Dios, Sí, cosas verdaderas acerca de Dios, ¿podremos? Sí. Pero a pesar de que podemos conocer cosas acerca de Dios, no le podemos conocer perfectamente o completamente. Eso es lo que significa incomprensible. Incomprensible no es que no podamos conocer nada de Él. Podemos conocer cosas acerca de Él, porque si tenemos la revelación especial, que es la Biblia, ¿podremos conocer a Dios? Sí, pero no le podremos conocer completamente. Ni en esta vida, ni cuando estemos con Él en la eternidad. Porque Él está en una posición que nosotros no estamos. Si pudiésemos decirlo de esta manera, los únicos que se pueden conocer totalmente entre sí mismos sería el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Solamente ellos se pueden comprender en su totalidad de quién es Dios. Y la idea de la incomprensibilidad no es para que nosotros digamos, bueno, entonces, ¿de qué se trata? Bueno, la idea de la incomprensibilidad es no que nosotros nos desanimemos por conocer a Dios, ¿verdad? Sino que nosotros comprendamos cuán grande es Dios. Que no podemos meter a Dios en nuestra cabeza limitada, hermanos. ¿Sí? ¿Alguna cuestión algún tema que nos puede ayudar aquí para entender cómo Dios es incomprensible es cómo Dios usa demasiadas paradojas en la Biblia? Una de ellas es que el hombre es responsable de su pecado, pero cuando alguien viene finalmente a la salvación, dice que Dios lo escogió desde antes de la fundación del mundo. Si nosotros tratamos con esta mente humana limitada, tratar de comprender eso, ¿cómo vamos a quedar? Desacuerdo. ¿Sí? Me doy a explicar, si no la vuelvo a repetir. En la Biblia hay muchas paradojas y Dios dice que las dos son verdaderas. El hombre es responsable de su pecado y cuando el hombre no quiere venir, Dios le dice, eres culpable, amas tu pecado, eres mi enemigo y por eso no quieres venir, porque amas tu pecado y aborreces al Dios verdadero. Y cuando una persona allá viene y crea en el Dios verdadero, le dice, ¿sabes por qué viniste?
porque yo me rebelé a ti, si no, nunca hubieras venido. Y entonces nuestra mente comienza a patinar luego, porque son dos verdades que chocan. Bueno, ¿cuál de las dos es verdadera? La Biblia dice que las dos son verdaderas. Aunque a nosotros nos cueste trabajo en nuestra mente limitada. Entonces, Dios es un Dios incomprensible hasta cierto punto para nosotros, aunque podemos conocerle cada vez más en una relación personal con Él. Entonces, ¿con qué sabor nos debe de dejar la incomprensibilidad de Dios? Bueno, con un sabor de gozo, de expectativa, de alegría, que tenemos un Dios que es tan grande que no importa la situación que estemos viviendo, el problema que estemos viviendo, la dificultad que estemos viviendo, los que aman a Dios, para los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Es otra cosa incomprensible. ¿Cómo es posible que los problemas, las enfermedades, tus problemas que estás viviendo con tus hijos, tus problemas que estás viviendo en el trabajo, las injusticias que vives, cómo es posible que los problemas en la vida, según la Biblia, para los que aman a Dios, sea para algo bueno? Eso no parece tener sentido. Pero Dios lo afirma, que si tú eres un creyente verdadero, todo lo que te pasa en tu vida es para un buen propósito. Para un propósito que Dios ya determinó desde antes de la fundación del mundo, para algo bueno. Y nuestra mente pues va a batallar para tratar de comprender eso, pero es otra verdad. Veamos otros versículos rápidos para tratar de ver la incomprensibilidad de Dios. Vean Salmo 147:5. Si alguien me ayuda a leer Salmo 147:5 y también alguien me ayuda a buscar Salmo 139:6. Salmo 139:6. ¿Ya tiene alguien Salmo 147:5? Grande es el Señor nuestro y de mucho poder, y su entendimiento es infinito. ¿Cómo es su entendimiento? Infinito. Infinito. ¿Qué es la palabra infinito? Que no tiene límite. No tiene fin, no tiene límites, no se acaba, no se agota. En otras palabras, nosotros somos finitos, somos limitados, nuestro conocimiento es limitado, pero el de Dios es ilimitado. Aunque nos estemos esforzando por conocerle lo mejor que podamos, nunca llegaremos a conocerle completamente y exactamente como Él se conoce a sí mismo. Salmo 139:6, por favor. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, alto es, no lo puedo comprender. Vean lo que afirmó el salmista. El conocimiento de Dios es tan alto que no lo puedo comprender. Bueno, entonces ¿para qué estudiamos la Biblia si no lo podemos comprender? Bueno, es que aquí la idea es una idea de asombro. Él está asombrado. Cada que él aprendía algo de la Biblia, él decía, ay, sentía como una explosión en la cabeza y en el corazón. Estoy tan asombrado de algo que descubrí. Y como descubrí esta verdad que continuamente estoy descubriendo cada día, mientras más leo, más verdades de Dios, me doy cuenta que su conocimiento es tan maravilloso que rebasa totalmente mi capacidad de comprenderlo totalmente. Entonces, ¿para qué nos debe de ayudar la incomprensibilidad de Dios? De que no podemos conocer a Dios completamente, para asombrarnos. Y para cada día nosotros esforzarnos en poder comprender cada día más a quién, a Dios. Entonces miren, hermanos, regularmente, ¿qué es lo que sucede? Ustedes tienen que comprender esto bien, totalmente, y con amabilidad, con respeto, pero también con verdad. Cada uno de nosotros va a llegar solamente a crecer lo suficiente a través de lo que usted conozca de la Biblia y el entendimiento y el conocimiento que usted vaya adquiriendo de la Biblia. Si usted no lee más la Biblia, usted no va a crecer más y a madurar más. Si usted no sabe más la Biblia. ¿Sí está de acuerdo con eso? Sí. Nosotros no llegaremos a crecer más si la persona que nos está enseñando no nos reta a que nuestra mente sea una mente que lee más y medita más en las Escrituras y conoce más todas las doctrinas de Dios. Y entonces esa es la idea, ese es mi deseo. Que usted entienda que si yo crezco, usted va a crecer. Si yo no crezco y yo no conozco más que usted no va a llegar a conocer más tampoco. A menos de que usted sea una persona que realmente durante la semana se dedica a meditar y a estudiar las Escrituras. Entonces la idea aquí es que comprendamos que sí podemos conocer a Dios, y como le podemos conocer porque Él se ha revelado a nosotros a través de la revelación especial que es la Biblia,
nosotros debemos dedicarle tiempo a las Escrituras y saber las Escrituras. Debemos de conocer todas las doctrinas de la Biblia. Todas las doctrinas de la Biblia. ¿Usted ha escuchado un poquito esta palabra? ¿Usted ha escuchado esta palabra antes? ¿Sí? ¿Alguien sabe lo que significa? Teología es el estudio de Dios y sistemática pues sería el estudio de Dios por sistemas. Entonces usted va a conocer, va a encontrar teologías sistemáticas. Esto es por ejemplo una teología sistemática. Y vea, tiene 1000 y tantas páginas. Está así de ancha. Y regularmente una persona que se mete a estudiar a la escuela para el ministerio, una de las primeras cosas que le dan es esto, una teología sistemática. Y en una teología sistemática usted va a encontrar todos los temas que la Biblia habla. Pero todos esos temas que hablan de Dios, del estudio de Dios, están acomodadas por sistemas. O sea, por temas temáticos. Entonces, por ejemplo, usted va a encontrar temas como, por ejemplo, el canon de las Escrituras. Usted va a encontrar la cognoscibilidad de Dios. Usted va a encontrar la creación de Dios. Usted va a encontrar los atributos de Dios. Usted va a encontrar la Trinidad de Dios. Usted va a encontrar la doctrina de los ángeles, la doctrina de milagros, la doctrina de la persona de Cristo, la doctrina del pecado, la doctrina del hombre como hombre y mujer. Y si nos vamos, son muchos temas. Entonces uno dice, híjole, ¿a poco todo eso hay que conocer? Sí, porque entre más usted conozca verdades acerca de Dios, su mente es una mente más sana, es una mente más completa. Es una mente que sabe vivir mejor para la gloria de Dios. No se crea la idea que vivir en ignorancia le va a ayudar a ser humilde. Eso es una mentira. Vivir en ignorancia, hermanos, a lo único que le va a ayudar es a pecar cuando no tiene que pecar. Una mente ignorante, Dios no la usa. Una mente ignorante nunca será usada por Dios. Imagínense la magnitud de eso. Una mente que se llena de la palabra de Dios, el Espíritu Santo tendrá ese tiempo para usarla. Pero es una mente que se llena de la palabra de Dios. Entonces, regresando al tema de la cognoscibilidad de Dios, que es el conocimiento de Dios, el último punto es el 3 y dice, podemos conocer verdaderamente a Dios. A pesar de que no le podemos conocer completamente, sí podemos conocerle verdaderamente. ¿Ven la diferencia entre estas dos? ¿Cuál sería la diferencia? Uno es con la verdad que Él se ha revelado y el otro sería totalmente, pero no podemos. ¿Alguien más? ¿Cuál sería la diferencia o la similitud? ¿En qué se parecen? ¿Y en qué no se parecen? ¿En qué son diferentes? Podemos conocer a Dios a través de una manera verdadera, a través solamente de la palabra de Dios, y no hacernos en nuestra cabeza mitos de lo que creemos de Dios por lo que otros dicen. Entonces, sí podemos conocerle verdaderamente, pero jamás alcanzaremos a conocerle totalmente ni completamente. Puede haber una persona aquí entre nosotros que conozca más a Dios. Le conoce más personalmente porque conoce más doctrina acerca de Dios. Pero aunque esa persona conozca más que tú, no quiere decir que por eso conoce completamente a Dios. Lo puede conocer más que tú, pero no quiere decir que tenga un conocimiento completo porque nadie lo puede alcanzar. Entonces sí podemos conocerle verdaderamente, pero no completamente. Entonces siempre debemos de estar aspirando a conocerle cada día más, que sea más verdadero en nuestras vidas, conocimiento más claro y verdadero de las Escrituras en nuestra mente. Entonces, cuando hablamos de conocerle verdaderamente, ¿de qué hablamos? Por ejemplo, voy a darles algunos versículos. Primera de Juan 4:8. Si puede ir a la Biblia, ayúdenme a leer también Primera de Juan 1:5. Ayúdeme también alguien, por favor, Juan 4:24.
Ayúdeme también, por favor, alguien, Romanos 3:26. ¿Alguien tiene primera de Juan 4:8? El que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor. Dios es amor. ¿Qué es Dios? Amor. Entonces sabemos cosas y hay cosas que podemos conocer acerca de Dios que son cosas verdaderas de Dios. Entonces, por ejemplo, sabemos que Dios es amor. ¿Alguien tiene primera de Juan 1:5? Es el versículo muy ahí cercano a primera de Juan 4:8. Primera de Juan 1:5. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Entonces escuchamos que Dios es amor, escuchamos que Dios es luz. Dios no habita en oscuridad, Dios no es mentira, Dios no es tinieblas. Dios siempre es luz, siempre será verdad. A Dios no le gusta esconder las cosas. Dios ha querido revelarse en la Biblia y nos ha dado exactamente lo que Él quiere que sepamos acerca de Él. Y hermanos, no podemos con la Biblia. Ni los más eruditos, hermanos, que existen en esta tierra pueden con la Biblia todavía. No pueden terminarla. Le conocen, ¿verdad?, más verdaderamente que nosotros, pero no le conocen completamente ni perfectamente. Aunque solo le conocen más verdaderamente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque conocen más cosas acerca de Dios. Entonces, entre más verdades conozcamos acerca de Dios, bueno, más le conocemos personalmente. Veamos, por ejemplo, a Jeremías 9:23 al 24. Jeremías 9:23 al 24. Que no se gloríe el sabio en su sabiduría, ni el poderoso de su poder, ni el rico de su riqueza. Si alguien ha de gloriarse, que se gloríe de conocerme y de comprender que yo soy el Señor, que actúo en la tierra con amor, con derecho y justicia, pues es lo que a mí me agrada, afirma el Señor. ¿En qué nos debemos de gloriar? En conocerle y entenderle personalmente. Entonces Dios, cuando habla de conocerle, no habla solamente de conocer cosas acerca de Él, pero habla de conocerle personalmente, porque Él se presenta como una persona. Ve esas palabras. Que se gloríe de conocerme. No dice que se gloríe de conocer cosas acerca de mí, sino dice que se gloríe de conocerme y de comprender que yo soy el Señor. Como cuando uno conoce a una persona personalmente. Pensemos en nuestra esposa y en nuestro esposo. ¿Podrá alguien conocer a nuestra esposa o a nuestro esposo como le conocemos nosotros? No. ¿Sí o no? No. ¿Verdad que no? La única manera de poder conocer a esa persona más verdaderamente es tener una relación personal con esa persona. Por eso Dios instituyó el matrimonio. Otras personas que son amigos, familiares, pueden conocer cosas verdaderas acerca de nuestra esposa o acerca de nuestro esposo. Pero no hay nadie mejor que le conozca, por lo menos, bueno, después de Dios, no hay nadie mejor que conozca a nuestra pareja que nosotros. Y en ocasiones también podemos decir que no hay nadie que nos conozca después de Dios a nosotros mismos mejor que nosotros mismos. ¿Sí? Porque ¿quién conoce las cosas que están dentro de nuestra mente? ¿Quién las conoce? Nosotros. Dios, pero también ¿quién? El Espíritu de Dios, sí, pero también ¿quién? Nosotros. Hay veces nosotros le jugamos al tonto. A veces le jugamos al tonto, ¿verdad? Oh, no me acuerdo, o no sé. Y nuestra conciencia nos acusa porque hay cosas que ya sabemos, que ya entendemos, y a veces nos comportamos como niños, ¿verdad? Por nuestro pecado. Jugamos como que hay cosas que no sabemos o ignoramos. Pero muchas veces nuestro comportamiento es por nuestro pecado. Por nuestro pecado.
Veamos otro versículo aquí hablando acerca de que Dios sí se le puede conocer verdaderamente. Juan 17:3. Voy a leer Juan 17:3 y otro verso para terminar. Juan 17:3, por favor, si alguien me ayuda. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Mira otra vez un conocimiento personal, ¿verdad? No conocimiento de información de segunda mano, sino un conocimiento personal de la persona. Dios quiere que conozcamos al único Dios verdadero y a Jesucristo a quien Él ha enviado. Vea, el último versículo sería Primera de Juan 5:20, por favor. Primera de Juan 5:20. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. ¿Quién es el verdadero Dios? Jesús. Jesús, ¿verdad? Versículos como esos están cambiados por los testigos de Jehová porque son muy evidentes. Si usted agarra una Biblia de los testigos de Jehová, los artículos en ese versículo están cambiados para que se escuche como que Dios, Jehová es el Dios verdadero y Jesucristo es alguien separado. Pero el texto no está haciendo eso. ¿Qué está haciendo el texto bíblico? Está juntando las dos cosas, ¿verdad? Dice, y nos ha dado entendimiento, y dice de esta manera, que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para que conozcamos al Dios verdadero, pero se está refiriendo al Hijo de Dios. Y entonces, ¿quién es el que nos ha dado entendimiento para que conozcamos al Dios verdadero? El Hijo de Dios. El Hijo de Dios se ha revelado en nuestras vidas y por eso podemos conocerle. Y ahora podemos, ¿verdad?, entender que podemos conocerle verdaderamente. Entonces cada uno de nosotros debería, ¿verdad?, constantemente quererle conocer cada día más. Conocerle cada día más. Entre más le conocemos, ¿verdad?, más libres somos. Entonces por eso mi énfasis y mi plan va a ser que en el tiempo que tengamos, que Dios nos permita vivir de aquí en adelante, mi objetivo va a ser enseñarles todas las doctrinas que están en la Biblia, absolutamente todas las doctrinas que están en la Biblia. Porque yo deseo que usted madure, yo deseo, ¿verdad?, que su vida no siga siendo la misma. Una de las cosas que yo anhelo demasiado es que usted pueda comprender más el Evangelio y que usted pueda comprender lo que Jesucristo ha hecho por usted. Y si usted está aquí, es por la pura gracia de Dios y por la pura misericordia de Dios, por ninguna capacidad intelectual que usted tenga. Si no fuera porque el Hijo de Dios se le reveló, usted no estaría aquí. Usted está aquí porque Dios se le reveló a través del Hijo para que usted conociera al Dios verdadero, que es el Hijo de Dios, Jesucristo. Qué asombroso es eso, hermanos. Eso nos ayuda a ser personas con más agradecimiento, ¿sí? Nos derriba nuestro orgullo, nuestros argumentos, para que más en humildad podamos conocerle más. Entonces esas fueron las tres cosas que miramos de este tema principal. Si se puede conocer a Dios, la cognoscibilidad quiere decir conocimiento de Dios. Debemos de entender que tenemos la necesidad de que Dios se revele a nosotros. Nosotros predicamos el Evangelio, pero Dios es el único que puede revelarse a la persona. Dios es el que prende la luz. Estudia 2 Corintios capítulo 4. Dios es el que prende la luz de la regeneración en el corazón de una persona. Usted no puede hacer que se le prenda la luz a una persona. No vive en frustración, hermano. Lo digo por muchas situaciones, por nuestros hijos. En nuestro hogar, hermano, nosotros tenemos niños pequeños que no son santos. No son santos. No nacen en inocencia, no se coma ese engaño, ese cuento. Yo lo he escuchado de muchas religiones, se comen ese cuento. Piensan que los niños son inocentes. Los niños, hermanos, no son inocentes. No tienen la capacidad de razonar el pecado que están haciendo como un adulto, pero no son inocentes. Porque si fueran inocentes no cometerían pecado.
Pero más sin embargo pecan porque traen pecado dentro de ellos y usted se los pasó a través de su genética. Y a usted se lo pasó su papá, y a su papá se lo pasó el abuelo, y al abuelo se lo pasó el tatarabuelo. Y si nos seguimos, nos lo pasaron nuestros primeros padres, Adán y Eva. Y es otra cosa incomprensible también, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Quién de ustedes pidió venir y nacer en este mundo en pecado? Levante la mano el que pidió nacer en este mundo en pecado. Usted simplemente a cierta edad de adulto o de ya de joven, de adolescente o de niño se comenzó a dar cuenta ya más claramente de lo que era el pecado. Pero cuando conoció esa capacidad de ya poder comprender el pecado, no quiere decir que en ese momento se hizo pecado. Usted se aventó varios pecados desde bebé, desde niño. Desde que se aventó el primer berrinche ya cometió el primer pecado. ¿Sí se da cuenta? Entonces, nacemos como pecadores y entonces como nacemos en pecado necesitamos que Dios se revele, hermano. Ningún pecador puede conocer a Dios en su propia capacidad porque es un hombre natural. Primero a los Corintios, ¿verdad? Lo enseña. Pero en esta capacidad, ¿verdad? Pero en esta necesidad de que Dios se revele a las personas, ¿nosotros qué debemos de hacer? ¿Qué nos toca hacer aquí? Compartir el Evangelio. Entre mejor yo explique el Evangelio, mayor oportunidad para que Dios se revele. No que controlemos a Dios, porque no podemos hacerlo. Pero hermanos, nadie va a venir a la salvación si yo no explico el Evangelio y no le explico el problema en el que está metido. Si yo solamente le doy por su lado y por no ofenderlo, no le explico el Evangelio como es, estoy colaborando para que esa persona se quede como está, siga ciega y siga el camino al infierno. No nos olvidemos que las personas van camino a ¿dónde, hermanos? Al infierno. No le debemos dar vuelta y tratar de cobijarlo. Las personas van rumbo al infierno si realmente no han creído en el Dios verdadero. Si no tienen al Hijo de Dios en sus vidas, van camino al infierno. Yo no debo de hablar ofendiendo a la persona y decirle, tú te vas a ir al infierno nomás por decirle así. Pero si yo me detengo, hermano, y yo le explico el Evangelio, si yo tengo una relación con esa persona, tengo una amistad con esa persona, hay momentos donde yo sí le tengo que decir a dónde va, con todo amor y con todo respeto. Porque si yo no soy capaz de decirle la verdad, entonces ¿cómo voy a poder realmente ver la necesidad que tiene de que Dios se le revele si yo no quiero hablar con verdad? Debemos de ser más honestos con el Evangelio, hermanos, para poder, ¿verdad?, entender esta necesidad de que Dios se revele a las personas. Debemos de ser honestos con el Evangelio y no cobijarlo. Tenemos que hablar más del problema con el pecado, del problema que tenemos por ese pecado, estamos condenados al infierno. Y no hay escapatoria y no hay otra salida. La única salida es confiar en el Hijo de Dios que ha muerto por los pecadores y que ha resucitado por los pecadores. ¿Por quiénes? Por aquellos que creen. Por aquellos que creen. Y debemos de enfatizar eso para que Dios pueda, ¿verdad?, Él hacer lo que Él va a hacer. Nosotros que hemos ya conocido a Dios porque se nos ha revelado, debemos de entender que su conocimiento es tan grandioso que nunca podremos conocerle exactamente como Él es. Pero eso no nos debe de detener para que nosotros sigamos conociéndole verdaderamente. Es bien importante, ¿verdad?, conocer esto, entenderlo esto. ¿Por qué? Porque nos va a ayudar, créanme, nos va a ayudar demasiado. Nos va a ayudar en que seamos más claros. A mí me gustaría que esta ciudad se llene un poquito más del conocimiento del Evangelio. Y yo creo que para que esta ciudad se pueda llenar más del Evangelio verdadero, usted tiene que saber más el Evangelio y usted tiene que compartirlo más el Evangelio. Usted no debe de dejar a una persona a medias. Usted debe de dejar a una persona preocupada. Si usted comparte el Evangelio a una persona y la dejó motivada, animada, que está bien, usted no compartió bien el Evangelio. Si usted deja a una persona angustiada por causa de su pecado, si usted deja a una persona preocupada con la idea del infierno, del justo juicio de Dios, si usted deja a una persona preocupada por la vida de pecado que está viviendo, usted está logrando algo. ¿Sí me explico? Si usted, hermano, después de conversar con alguien, con algún familiar, lo único que usted hace es calmar su conciencia, que todo está bien y que él está bien, que no hay ningún problema, cada quien su religión,
usted no está contribuyendo en nada en ayudar que Dios pueda revelársele a esta persona. Una persona, hermanos, que no conoce de Dios, nosotros debemos de rodearlo con versículos bíblicos que hablan acerca del juicio de Dios, que hablan de la ira venidera que viene sobre los hijos de desobediencia. Deberíamos de saber todos esos versículos de esas listas de pecados donde dice, y estos no entrarán al reino de los cielos, ni los fornicarios, ni los adúlteros. Deberíamos de ser personas que no ofendemos, pero personas que hablan honestamente y francamente en cuanto al pecado. Y deberíamos cada día preocupar más a esta generación en la cual vivimos, que tiene una idea de Dios, cada quien su religión y no hay problema. Cada quien respeta su religión y no hay problema. La Biblia no habla de eso, hermanos. La Biblia dice que estamos muertos en delitos y pecados. La Biblia dice que como estamos separados de Dios y somos pecadores, el justo juicio que recibimos es ser castigados en el infierno, estar separados de la presencia de Dios. Y si yo dedico suficiente tiempo a eso, entonces hay razón para que yo le explique la otra parte. ¿Me explico? Si yo no dedico suficiente tiempo a incomodar, a preocupar a algún familiar, amigo o vecino con el problema que tenemos con el pecado, no hay razón de que yo le hable de las buenas nuevas de Jesús. No hay razón. Porque él primero tiene que comprender la primera parte. ¿Sí puede visualizar eso? Las buenas noticias no tienen sentido en absoluto si esa persona no está siendo convencida del problema que tiene con Dios por su pecado. Y yo les animo a que practiquemos esa parte del Evangelio. Que seamos amorosos, que seamos delicados con las personas, pero cuando se trata, hermanos, del Evangelio, no nos acobardemos. No seamos cobardes. Hablemos el Evangelio, porque el Evangelio es lo único que tiene poder para salvar. Y si yo no lo explico como es, no estoy creyendo que el Evangelio tiene poder para salvar. Por eso Pablo dijo en Romanos 1 que no se avergonzaba del Evangelio, porque en el Evangelio está el poder de Dios para salvar. Ahí está la justicia de Dios en explicar el Evangelio. Y la primera cosa que él comienza a explicar es la ira de Dios. Entonces las personas que nos conocen deben conocer el problema que tienen con la ira de Dios. Qué excelente es, ¿verdad?, el conocer a Dios. Qué maravilloso es el poderle conocer cada día más. Me voy a esforzar por siempre estarle recordando el Evangelio para que nosotros podamos conocerle un poquito mejor.